¿Qué tal? ¿Cómo le va? Enhorabuena para todas y todos. Excelente salud. Y eso sí, la mejor vibra. Mire, hoy en entrevista especial de Guía a tu Cuerpo, que es nuestro programa gemelo, vamos a hablar de un tema que nos han pedido muchísimo por las redes sociales. Es el tema de las hemorragias y de la hemofilia, que es uno de los trastornos que se presentan. Y bueno, son padecimientos relacionados con la sangre. El fluido vital, para llamarlo de alguna manera, es ese fluido que transporta nutrientes y oxígeno a los tejidos y órganos del cuerpo. Por eso nos acompaña hoy en el estudio un experto. Es el doctor Carlos Martínez, quien es hematólogo. Y bueno, el doctor Carlos ha estado con nosotros en otros programas y nos ha ido muy bien. Nos han felicitado mucho los programas en que hemos estado con usted, doctor Carlos, así que por eso lo hemos vuelto a invitar para que nos explique todo esto acerca de los problemas que hay en la sangre. Pero bueno, vamos a empezar con lo primero, que es la hemofilia. Bienvenido. Muchas gracias, Aisa. Y bueno, gracias por la invitación. Y bueno, fíjate que es algo muy importante. Hemofilia es un padecimiento hereditario en el cual el paciente se comporta con hemorragias. Entonces, es una condición sine qua non, ¿no? ¿En cualquier parte del cuerpo? En cualquier parte del cuerpo. Ahora, hay que enfatizar algunas cosas, ¿no? No todas las hemorragias es hemofilia, pero sí el paciente con hemofilia tiene hemorragias. Ahora, me gustaría nuevamente retomar el tema, la pregunta, ¿qué es hemofilia? Bueno, hemofilia es un trastorno hereditario, bien interesante, en el cual prácticamente el individuo que padece esta enfermedad de la coagulación tiene deficiencia de dos factores de la coagulación. Sea factor 8, le llamamos hemofilia tipo A, sea factor 9 de la coagulación, se le llama hemofilia tipo B. Pero fíjate que hay un patrón bien característico. ¿Cuál es? Los hombres solamente manifiestan la enfermedad y se considera tradicionalmente que mujeres son las portadoras. Y este punto es interesante, Isa, porque significa que es una enfermedad, se hereda ligada al cromosoma sexual X. Recordemos todos que el hombre pues somos XY y la mujer es XX. Entonces quiere decir que la mujer tiene doble carga. Los hombres solamente tenemos una X y al tener ese cromosoma dañado y no tener ese factor, ese gen anormal, pues nos va a provocar hemorragias. Entonces, hemofilia es una enfermedad hemorrágica hereditaria cuyo patrón de comportamiento es básicamente en hombres. Entonces, las mujeres la portan, pero no la padecen. Bueno, eso era tradicionalmente lo que se venía diciendo. Esto que dices es bien interesante porque recientemente se considera que hay mujeres portadoras que pueden tener bajos niveles de factor 8 y factor 9 que incluso pueden comportarse como mujeres con hemofilia. No es lo común. Sin embargo, hemos visto mujeres, mamás de pacientes con hemofilia que sí tienen comportamiento hemorrágico, pero no es lo común. A esto actualmente le llaman mujeres con hemofilia. Pero digamos que el comportamiento habitual de un paciente con hemofilia es un niño o un adulto, varón, que tiene hemorragias particularmente en articulaciones, en músculos, pero como tú bien enfatizas, en cualquier parte del cuerpo. ¿Y a qué edad más o menos esto aparece? Bueno, esta es una pregunta importante. Va a depender qué tan deficiente es ese factor. Porque hay pacientes con hemofilia leve, moderado o grave con base a la concentración de factor que tenga. Quiere decir que si hay un niño con una hemofilia grave, pues prácticamente va a sangrar desde que el niño empieza a dar sus primeros pasos. Un niño que está en brazos, en general no sangra, porque no hay manera de evidenciar el sangrado. Pero cuando empieza a dar los primeros pasos, se cae, se golpea y se evidencia la presencia de hematomas o sangrado. Entonces, habitualmente el paciente con hemofilia grave se identifica sobre los 9 a 12 meses de edad. ¿Y cómo saber si un niño o una persona lo está padeciendo? Bueno, en el caso del niño si se cae y tiene una hemorragia, pero de manera general, ¿cómo saberlo? Bueno, el primer punto importante, alguien que no tiene ningún antecedente, es por las hemorragias. O sea, si a mí me llega a consulta un varón y que tiene hemorragias
casi siempre desde niño, la primer diagnóstico hay que pensar en hemofilia. Es decir, es un paciente que desde niño tiene hemorragias. ¿El único síntoma son las hemorragias? Básicamente son hemorragias porque es un problema en los factores de la coagulación. Recordemos todos que nuestra coagulación nos protege en la vida diaria de tener hemorragias o sangrados. Pero si yo no tengo un factor de la coagulación, como es el caso de la hemofilia A o B, pues el paciente va a tener continuamente sangrados. Y ese es el comportamiento habitual que tiene el paciente. Sangrados y ojo, y esto quiero ser muy enfático, que puede poner en peligro la vida del paciente. Importantísimo. ¿Y cómo se diagnostica esto? Pues una vez que yo identifico, si yo soy un médico pediatra o un médico general que me llevan a un niño con estos síntomas, en el cual tiene hemorragias, es varón, puede haber, la mayoría tienen historia familiar, pero en un 30% pueden haber mutaciones. Entonces puede haber no historia familiar. Hay que hacerle pruebas de coagulación. Es muy importante identificar, porque pueden haber niños que nacen en comunidades alejadas. Entonces es muy importante que se identifique, y a veces el médico de primer contacto es el médico general. Entonces aquí el médico general, una buena enfermera incluso, puede sospechar eso y alertar para que le hagan pruebas de coagulación y hacerle la identificación de la deficiencia de estos factores. Y dices que además puede provocar hasta la muerte, pero ¿qué otros riesgos trae consigo? Mira, el comportamiento habitual del paciente con hemofilia, dado que sus sitios frecuentes de sangrado, puede sangrar en cualquier sitio, pero habitualmente es en articulaciones. En los niños, pues empieza en tobillos, rodillas, en codos, muñecas, cadera, hombros, en todos lados. Entonces, además de tener discapacidad, porque es un padecimiento que puede, claro, si no recibe el tratamiento adecuado, hasta llegar a tener hemorragias intracraneales que pongan en peligro la vida. De hecho, anécdotas, hay N cantidad de individuos que han muerto de hemorragias intracraneales. ¿Pero hay cura para esto? Esto es muy interesante. En realidad no hay una cura porque es una enfermedad genética hereditaria, es decir, nuestra maquinaria genética, nuestro ADN, pues está defectuoso, ¿no? Por X o Y razones, hay un montón de causas, ¿no? Pues está dañado. Entonces, todas nuestras células ya tienen ese daño. ¿Qué hay que hacer? Bueno, si yo no tengo factor 8, porque soy portador de hemofilia, o no tengo factor 9, portador de hemofilia, entonces al deficiente de factor 8, pues hay que ponerle factor 8. Y al deficiente de factor 9 hay que ponerle factor 9. ¿Esto es por infusión? Eso se pone por infusión. Infusión. ¿Qué es la infusión? Se le pone un concentrado de factor 8 y 9, se le pone por vía endovenosa. Y esto, idealmente, hay un tratamiento actual que es preventivo o profiláctico, se le llama. Es decir, sangre o no sangre el paciente, se le tiene que poner, hay esquemas de un día sí, un día no, o cada tercer día, de por vida. Está muy costoso, además, eso. Absolutamente. La hemofilia es un padecimiento que tiene que tener un diagnóstico ideal, que ya platicamos de él, un tratamiento. Los pacientes con hemofilia tienen que ser atendidos en los centros donde hay médicos especialistas, sean médicos pediatras, sean médicos, idealmente hematólogos de niños o de adultos, donde sepan tratar a estos pacientes y donde haya el acceso a estos tratamientos. ¿Y ese factor 8 y factor 9 se obtiene de donaciones de sangre de otras personas o cómo? Bueno, esto es importantísimo. En antaño se obtenía de la sangre humana por donación de un derivado de la sangre, del plasma. Es un hemocomponente que es los crioprecipitados, ahí viene factor 8 o del plasma el factor 9. Actualmente, ¿qué se hace? Por una tecnología que se llama recombinación. A Es decir, un laboratorio, la industria farmacéutica, fabrica estos productos a través de genes, ¿no? Que los inserta en células, en cultivos, pone a crecer millones de células, y estos genes insertados en algunas células producen el factor 8 o el factor 9. Entonces, este producto se obtiene por no de origen humano, sino por una recombinación de genes de una célula proveniente de animales y produce el factor 8. ¿Y por qué dejaron de hacerlo a través de la sangre humana? Por el riesgo de contaminación.
hubo N cantidad de accidentes en el mundo, incluyendo México, América Latina, en Europa, de individuos con hemofilia que fueron contagiados con virus de inmunodeficiencia humana, VIH, claro, hepatitis C, hepatitis B. Entonces, prácticamente los productos de origen humano no se recomiendan ya actualmente su empleo, sino básicamente los productos de origen recombinante, que prácticamente son los que imperan en el mercado, en el mundo y en México también. Entonces, sí hay tratamiento, pero es de por vida y es, como usted dice, un día sí y un día no. O sea, es bastante duro para la persona que vive con hemofilia. ¿Y cuántos años puede durar así una persona con hemofilia? Bueno, un paciente con hemofilia bien diagnosticado y con un tratamiento adecuado, se puede decir que su esperanza de vida es prácticamente igual a un individuo sin hemofilia. Eso suena muy bien, porque encima de que tienes que estar con el tratamiento permanente, pues eso suena muy bien para las personas que tienen hemofilia. Me da mucho gusto saberlo. Algo importante que me gustaría enfatizar. Con los tratamientos actuales que existen en el mundo y en México, en algunas instituciones, ya se puede garantizar que estos pacientes con hemofilia no solamente tengan esperanza de vida, que claro es lo ideal, que viva prácticamente igual como un individuo sin hemofilia, pero calidad de vida. ¿Y cómo se logra la calidad de vida si tiene que ir al hospital un día sí y un día no? No, porque en el momento que a esos niños o adultos, puede ser el caso también, o adolescentes, se les da el factor para que se lo lleven a su casa. Eso es una buena noticia. Entonces, lo que hacen es, aquí hay que empoderar a la familia o al paciente. Lo que hace el paciente, bueno, en su brazo, donde sea, se ubica la vena mejor. Claro, requiere una capacitación. Lo ideal es que el propio paciente tenga la independencia y él solo se administra su factor. Porque, ¿qué pasa cuando se va de vacaciones? Claro. ¿Qué sucede cuando pues ya no está con la mamá, cuando anda de novio, cuando anda de viaje? Entonces, bueno, la calidad de vida es seguir haciendo las cosas que le permita esa independencia, esa autonomía, esa libertad. Y es a través de estos productos que se comercializan actualmente en el mundo y en México lo que garantiza que un paciente tenga, nuevamente enfatizando, una larga esperanza de vida y una gran calidad de vida. Importantísimo ambas cosas, yo coincido con usted. Doctor Carlos, nos están llegando ya las primeras preguntas de las redes sociales. Yo le propongo que hagamos una breve pausa y luego continuemos hablando del tema. Ya volvemos en entrevista especial de Guía a tu Cuerpo, que hoy tiene como invitado al hematólogo, el doctor Carlos Martínez. Estamos de vuelta para continuar conversando con el doctor Carlos Martínez. Ya les había dicho que es hematólogo. Y bueno, hablábamos, doctor, de la hemofilia. Y nos llegó una pregunta, la primera pregunta a la cuenta de @ISAEntrevista, que es la cuenta oficial de nuestro programa. Y nos preguntan si han existido personajes famosos o públicos a los que les ha dado hemofilia. Muy bien, bueno, se me hace bien interesante y desde muchos aspectos esta pregunta. Porque sí hay varios personajes famosos históricos, A ver, cuéntenos el chisme. Pues uno de ellos es el príncipe Alexis, hijo del zar Nicolás II y de la zarina Alexandra. Alexis fue un niño que portó hemofilia. Desde niño. Desde niño, claro, el comportamiento habitual de un niño con hemofilia. Y pues tenía múltiples hemorragias. Continuamente, hay de hecho muchas fotografías que uno puede ver donde está el niño en cama o a veces el niño está siempre con un cuidador y tenía incluso algunas veces sale algunas fotografías con lesiones en la pierna, donde quiere decir que frecuentemente él tenía hemorragias en articulaciones. Bueno, se sabe el caso de Alexis, de ahí viene el término que la hemofilia también se le conoce como enfermedad de sangre azul o enfermedad de Reyes. Sí, había escuchado eso. Es correcto. Bueno, también no olvidemos que uno de los hijos de la reina Victoria, Leopold, murió después de casarse, después de los 30 años, también de hemofilia. Entonces, dos personajes históricos. Un príncipe heredero al trono
español, también murió de hemofilia. Bueno, un personaje, digamos, más reciente, un actor que ya falleció, Richard Burton, seguramente muchos lo identifican por muchas películas, un actor famoso en el cual también sufrió además de alcoholismo por las consecuencias que trae el tener una enfermedad hereditaria, bueno, él era portador de hemofilia. Y bueno, también hay otros personajes todavía en el ambiente que tienen hemofilia. Eso quiere decir algo importante, que si bien es cierto, puede haber una herencia, pueden haber mutaciones de nuevo, es decir, cualquier persona potencialmente puede tener una familia con hemofilia. Entonces, hay una alerta ahí que todos debemos siempre tener presentes. Doctor, ¿y qué tan cierto es que las mujeres que son portadoras de hemofilia, como usted nos dijo al inicio, que las mujeres son mayormente portadoras, podemos tener hijos? Y si es así, ¿qué medidas debemos tomar durante el embarazo? Lo que hay que hacer es ese acompañamiento y que tenga le llamamos consejo genético, las probabilidades de que ella pueda tener un hijo con hemofilia o hijas portadoras. Eso y la decisión la tendrá que tomar ella o ellos, la pareja, para decidir si quieren tener familia. La inseminación artificial es una buena opción. Así es, ¿no? La inseminación artificial es una buena opción. Sin embargo, también hay familias que no están de acuerdo con esto. Entonces ya es decisión individual de la mujer en este tenor. Pero sí hay opciones actuales que una mujer portadora pueda tener hijos sin el gen de la hemofilia. ¿Y las mujeres portadoras tienen algún problema ginecológico? Bueno, esto sí, bien importante. Las mujeres portadoras en general siempre se decían que eran asintomáticas. Ya se sabe que hay mujeres que son portadoras, bueno, las mamás de hijos con hemofilia que son portadoras o incluso las hermanas de pacientes con hemofilia que uno sabe que son portadoras, pues a veces pueden tener, por ejemplo, uno de los síntomas que identifica a una mujer portadora, tener hemorragia menstrual muy abundante. Esto es un síntoma y que quiero aclarar muy importante, porque a lo mejor una mujer simplemente dice, oye, yo tengo menstruaciones mega abundantes, y alguien cuando uno le pregunta dice, son normales. Claro, para alguien que desde su primera menstruación tiene menstruaciones mega abundantes. Ya lo vio como algo normal. Normal, sin embargo, puede ser portadora de hemofilia. Claro, serían casos muy raros. Puede ser otras enfermedades, entre ellas enfermedad de von Willebrand, rarísima. Sin embargo, en países anglosajones se ha identificado que hasta el 30% de las mujeres que tienen trastornos menstruales hay que investigarles otras enfermedades de la coagulación o de la hemostasia, entre ellas particularmente von Willebrand, y descartar que no sea una mujer portadora. ¿Una persona con hemofilia puede hacer ejercicios, practicar deporte? Sí. Sin problema. Sí. ¿Tiene alguna limitación? La limitación para hacer ejercicios es que siempre sea bajo supervisión, porque hay cierto tipo de ejercicios que el paciente va a requerir terapia profiláctica. Es decir, bueno, es muy difícil prohibirle a un niño que no juegue fútbol cuando siendo el deporte favorito mundial de mucha gente. Sería marginarlo de sus compañeros. Entonces, ¿cuál es la opción que podría hacer? Ponerse factor profilácticamente antes del partido de fútbol o antes de hacer un deporte, para evitar pues siempre un golpe, un cabezazo, cualquier un codazo, cosa que pueda desencadenar en una hemorragia. Que pueda potenciar exactamente una hemorragia grave o potencialmente mortal. Hay ciertos juegos donde uno debería de sugerirle no realizarlos. Bueno, por mucho que yo le ponga el factor u otros productos que ya están disponibles en México, no olvidemos que no se cura la hemofilia. Y te puedo platicar anécdotas de pacientes con hemofilia que eran karatecas, boxeadores, que eran toreros. ¿Y tuvieron que dejar de hacer eso? Algunos ya no están. Se fueron temprano, pues, jóvenes. Exactamente, porque además de no recibir una instrucción adecuada, no recibían el tratamiento adecuado por múltiples motivos. Entonces, sí es muy importante que el hecho de realizar algún deporte, ejercicio, debe ser siempre bajo una supervisión médica. Y tomar en serio, usted dice tomar en serio el tratamiento. Absolutamente. O sea, sé que suena una parte muy difícil estar funcionando a un niño o a un adulto,
3 veces a la semana, un día sí o no, o potencialmente incluso hasta diario, depende del comportamiento. Pero de esto depende tener una buena calidad de vida y una vida larga, o a tener una vida corta y una mala calidad de vida. Entonces aquí es muy importante el apego que debe de tener el paciente al tratamiento. Doctor, ¿y qué tan común es la hemofilia? Usted que todos los días ve pacientes con problemas hematológicos, ¿hay algún estudio, algunas cifras que se conozcan? Sí, esta pregunta es bien importante, Aisa, y a lo mejor me voy a extender en la respuesta. La hemofilia se considera dentro del grupo de enfermedades raras, que así se consideran en el mundo. La incidencia en hemofilia es un individuo por cada 10,000 varones nacidos vivos. ¿Sí? Entonces, en realidad en México, por ejemplo, se calcula, no hay cifras oficiales, extraoficialmente, aproximadamente entre 5,500 y 6,000 pacientes con hemofilia que se encuentran en todas las instituciones. Igualmente, esta distribución en general impera para todo el mundo. En Estados Unidos se considera que es un poquito más, pero seguramente porque las estadísticas son más firmes, más sólidas en ese aspecto. Entonces, es una enfermedad rara, en realidad, pero con un gran impacto social, económico y de salud. ¿Y las hemorragias en el estómago son de las más peligrosas o no? Bueno, las hemorragias en el estómago pueden haber muchas causas. Claro, un paciente con hemofilia puede tener sangrado, por supuesto, y el ejemplo lo pongo. El día de hoy en el hospital tuvimos un ingreso de un paciente con hemofilia A, que ingresó, pero llevaba 10 días tomando terapia de analgésicos. Hablando de esta terapia de analgésicos derivados de como aspirina o antiinflamatorios, que además, bueno, sabemos que produce disfunción de plaquetas, produce lesión en la mucosa del estómago. Bueno, nos llegó con una hemorragia brutal, ¿no? ¿Y no es un paciente con hemofilia? Este paciente en particular es hemofilia, pero fíjate, se conjuntan dos cosas, claro. Hemofilia más tomar antiinflamatorios. Claro. Pero también hay pacientes que no tienen hemofilia, que pueden tener hemorragia gástrica porque toman un exceso, porque pueden tener gastritis por medicamentos, gastritis por alguna cuestión emocional, por tipo de alimentación o pues N cantidad de causas que tenemos de gastritis o tener una úlcera péptica o pacientes que tienen cirrosis, que también tienen problemas en hígado, pueden llegar con hemorragias y algunas de ellas muy graves. Hay muchísimos problemas con la sangre, ¿cierto? Muchísimas enfermedades, desde la anemia, que creo que es lo más pequeñito que puede haber, pero que también es importante. ¿Hasta qué cosas, doctor? Pues efectivamente, la sangre es vida. La sangre pues es un elemento que nos da vida, es importantísimo. Una de las funciones básicas de la sangre es mantener la oxigenación en el cuerpo, entre otras vastas funciones que tiene. Entonces, efectivamente, cuando hay una disfunción en nuestra sangre, pues esto puede ocasionar múltiples enfermedades. Una de ellas es pues tener sangrados, como acabamos de hablar. Los pacientes pueden tener también anemia, y esta anemia pues puede ser porque el paciente puede tener una deficiencia en hierro, dado que este paciente no consuma suficiente cantidad de hierro o algunos otros vitamínicos, o por problemas gástricos. Pueden tener sangrados. Por ejemplo, la anemia es muy común en las mujeres, deficiencia en hierro. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen, comparado con el hombre, tienen una pérdida mensual. Claro. Además tienen embarazos. Entonces hay que siempre estar alerta que la mujer siempre tiene una hemoglobina más baja comparativamente con la mayoría de los hombres, que tenemos un mecanismo cerrado. Entonces, alerta en relación a eso es mujer, anemia, menstruaciones, o cuando tienen un exceso de hemorragias o el número de menstruaciones, anemia, embarazo, anemia. Entonces, alerta en el caso de las mujeres en ese aspecto. Doctor, fíjese que nos llega otra pregunta ahora del canal en inglés y la cuenta es @telesurenglish y nos preguntan si es verdadero o falso que una pequeña cortada, como las que ocurren cuando uno se roza con un papel, con la hoja del papel, si esto puede causar hemorragias y hasta la muerte a alguien que tiene hemofilia. No, si bien es cierto un paciente que pueda tener un trastorno en la coagulación, el ejemplo es hemofilia, von Willebrand, bueno, si bien es cierto, si yo tengo una rasgadura por una hoja en las manos, que es lo más común, claro, va a tardar minutos o hasta horas. Lo que hay que hacer es hacer una compresión.
Entonces, eso ayuda, yo hago una compresión, si tengo una herida en un dedo, hago una compresión y en términos generales, en el transcurso de cierto tiempo, va a ceder esa hemorragia. Ahora, si se reactiva ese sangrado, llamaría la atención de que algo diferente está ocurriendo en ese paciente. Entonces, el paciente con hemofilia debe conocer estas cosas, sus familiares también, no solo a ponerse este factor 8, factor 9 o el tratamiento que exista, sino también estar pendiente de cómo proceder en caso de que tenga una cortada, un accidente, algo así, ¿no? Claro. ¿Usted qué le recomienda al paciente con hemofilia? El paciente con hemofilia se le recomienda siempre el tratamiento en un centro de atención, donde reciba tratamiento, porque hay que reconocer, al ser una enfermedad hereditaria, es una enfermedad familiar. Uno dice, el paciente es el que tiene la enfermedad. No, puede ser la mamá, puede ser portadora y puede tener sangrado, puede ser la hermana. Entonces, en realidad el tratamiento tiene que involucrar a toda la familia y hablar con el psicólogo, hablar con el rehabilitador, con el nutriólogo, con el genetista, con el laboratorio. O sea, en realidad es toda una clínica que tiene que darle adiestramiento, capacitación al paciente y a la familia. Por ejemplo, en el caso de un bebé, pues ¿quién va a poner el medicamento? Pues habitualmente es la mamá, entonces tiene que recibir la capacitación en ese sentido. Y claro, al niño desde pequeño, desde que está en terapia, pues va a ser un individuo que tenga buena autoestima, con un buen tratamiento va a llegar a ser un individuo totalmente funcional en la sociedad. Va a ser libre y feliz, que al final es uno de los ideales que todos quisiéramos. Pero es bajo que ese paciente se encuentre en un centro de atención en hemofilia. Ese sería lo ideal. Excelente esa recomendación. Con esto nos despedimos. Hay muchos otros temas hematológicos que me gustaría abordar con usted, como es el caso de la leucemia. Nos han llegado muchísimas preguntas, así que la invitación está sobre la mesa para que nos acompañe en otro programa. Y bueno, ya lo dijo el doctor Carlos Martínez, atender rápido y de manera oportuna las hemorragias es de vital importancia. ¿Para qué? Para evitar complicaciones a nuestra salud. No olvides seguirnos y escribirnos en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentra como @ISAEntrevista y en TikTok como @AISATelesur. Recuerde que nos vemos de hoy en 8 días y también recuerde mi máxima: cuídese mucho y ámese más. Hasta la próxima.